Bienvenidos. Somos Red Down México y yo soy la doctora Ale Ochoa, pediatra y especialista en síndrome de Down. Cada semana te estaré acompañando con algún invitado que será un aliado para explorar un poco más sobre las personas con síndrome de Down. Nuestro propósito, como Red Down México, es mejorar el día a día de las personas con síndrome de Down y quien les acompañe en este camino llamado vida. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo episodio. Esperamos se encuentren muy bien como siempre y después de este episodio apapachados y acompañados. Mejor aún de lo que estaban antes de escucharlo. Esta semana vamos a hablar sobre la pérdida de un hijo. Y este tema es muy importante porque muy pocas veces se habla sobre él. Es como el monstruo abajo de la cama del que nadie quiere hablar. Para esto nos acompaña la tanatóloga María del Rocío Cepeda Magallón. Ella, Ujú. bueno, ha hecho un millón de cosas en su vida, ¿verdad? Pero dentro de lo que nos concierne, pues ella hizo toda esta parte de análisis del comportamiento humano en la Universidad de Newport, en California. Eh, Después también tiene una maestría en terapia familiar sistémica y también esto pues lo estudió ya en México, en la Ciudad de México, en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. También tiene un diplomado en intervención sistémica en violencia familiar y de hecho mucho de su práctica también la guió hacia eso, hacia violencia familiar y violencia de género. También tiene un diplomado pues, en tanatología por la Universidad Iberoamericana en Monterrey, Nuevo León. Ella se dedica a dar psicoterapia, parejas, familia y también da apoyo terapéutico y tanatológico a madres y padres que han perdido un hijo. Esto lo hace de manera virtual y pues tiene diferentes perspectivas, pero más allá de eso, Rocío, creo que somos muy afortunados de tenerte en este podcast. ¿Cómo estás? Hola Alejandra, muchísimas gracias por la invitación. El placer es mío realmente. Muchas gracias. ¿Quieres agregarle algo a tu presentación? Porque es de verdad impresionante todo lo que has logrado estudiar y hacer. Mira, realmente no, está perfecto, como tú lo digas, está bien. Realmente haciendo un recuento y un repaso, me dediqué. Fíjate lo que es la vida, siempre nos manda señales. Toda mi estructura profesional y académica está destinada a las pérdidas, Mm, ¿sí? Y no sabía yo que el destino me estaba preparando para la mayor de todas, la pérdida de mi hijo. mm. Entonces, sí, me dedico a pérdidas, y bueno, al dedicarme a las pérdidas, he obtenido todas las ganancias. Así es. Qué hermoso verlo así. Oye, y, o sea, justo pensando en esto que acabas de decir, de qué chistosa es la vida, de las pérdidas dentro de la vida, etcétera, quisiera que empezáramos por definir qué es la vida, porque muchas veces no nos sentamos a pensar, ¿no? ¿Qué es? Ahora, con todos los años encima y los estudios también, te puedo decir que, bueno, primeramente quiero decirles que mi opinión, mis pensamientos y mi reflexión simplemente son unos más en esta Ujú. vida, ¿sí? Cada quien tendrá su verdad, yo tengo la mía. No es ni más importante ni menos importante que las demás, que todas me merecen el mismo respeto. Yo no pido que me crean, nunca lo he pedido. Tan solo si me escuchan, estoy profundamente agradecida. La vida, Alejandra, es ese breve espacio entre un tránsito y otro. Esa es la vida, en la cual, por supuesto, en ese breve espacio tenemos que encontrar nuestros dones, nuestros talentos, nuestra misión, llevarla a cabo para aprender y poder evolucionar. Eso es. Qué bonito, porque yo también lo pienso así. Y como dices, una verdad no es menos válida que otra, pero yo también creo que es una transición, es un pasar del alma. Ujú.
Así Oye, es. y entonces, ¿qué es la muerte? O sea, ¿por qué acompaña la vida la muerte, ¿no? Pareciera muchas veces que culpamos un poco este proceso de la muerte como si fuera algo malo. La muerte es parte intrínseca de la vida. Sin una, no existiría la otra. Ujú, Es como si yo te dijera, ¿qué prefieres, el día o la noche? Sin uno, no existe el otro. claro. ¿Qué prefieres, luz o sombra? Sin uno, no existe el otro. Pareciera que uno es el aliento del otro, uno es la motivación del otro. Están Ujú, unidas, es parte intrínseca de la vida y de claro, la muerte. Ujú. claro, claro. O sea, pudiéramos definirlo como un solo proceso, ¿no? Como, pues van de la mano. Así es, así es. Y porque, sí, justo, o sea, como que, vaya, muchas veces sí, seguramente también a ti te pasó en algún momento que dijimos, es que ¿por qué existe la muerte? O sea, ¿por qué si todo es tan bonito en la vida? ¿Por qué, no sé, falleció esta persona, o falleció tu hijo, o falleció mi padre o mi madre o quien sea? ¿Por qué tiene que existir? Pues es por eso, porque se acompañan, porque es un proceso dentro de... Así es, así es. Sin una no puede existir la otra. Ujú. Ujú. Oye, y para los que nos estén escuchando y que tal vez estén pasando por un momento difícil, tal vez en el hospital o que hayan experimentado un momento difícil, en tu experiencia, ¿se puede uno preparar para la muerte de un ser querido, de un ser cercano? Ese es un punto, esa pregunta es importantísima y me parece de lo más sublime que puede haber. Mira, Alejandra, vivimos en una sociedad y en un contexto donde lo único que nos falta es que la ciencia descubra cómo matar a la muerte. No tendríamos necesidad de prepararnos si la muerte la viéramos como lo que es, nuestro único y real acompañante desde que nacemos. Ujú. ¿Sí? Y si estuviéramos conscientes de que nos acompaña día y noche, nos acompaña en cada despertar y que no es ninguna enemiga, es una amiga esplendorosa que viene a completar, ¿sí? Este camino, no habría necesidad de prepararnos. Pero, y desgraciadamente, como ocultamos desde chiquitos, nos ocultan la palabra muerte. No, 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 que no se Sí, entere el niño. No, no menciones la muerte. No digas al sobrino, no digas al claro, nieto, no digas al niño. Está sí, prohibida la muerte. Entonces, obviamente, le rehuimos a la muerte y eso hace mucho más difícil poder entenderla. claro. La preparación viene con el conocimiento de la misma. Sí, sí, y justo lo que dices es muy importante, ¿no? Porque muchas veces los papás nos esforzamos mucho por proteger, y lo digo entre comillas para quien no esté viendo YouTube, para proteger a nuestros hijos de malas noticias, porque así lo clasificamos. O sea, la muerte es una mala noticia. La muerte entonces crece como un tabú y entonces crece como un tema que no se debería de hablar, ¿no? Así es. Incluso, Ujú, ¿cuántos papás no hemos visto que le compran el mismo pez para que no se dé cuenta el niño de que falleció su pez? ujú, Y ujú. perdemos Así es. oportunidades valiosísimas de platicar sobre la muerte, que Así es un es. proceso natural. Así es. Si me permites, yo soy abuela. Y entonces una manera de acercarme, por supuesto, consulté con mi hijo y con mi nuera para no ser la suegra invasiva, la Claro, bruja del cuento. Les pedí permiso para empezar a hablar con mi nieto acerca de qué pasa cuando alguien que queremos se va. Y entonces le compré una pecera a mi nieto y le compré un pececito porque pues son los animalitos que más pronto se van, se mueren, ¿sí? sí. Y entonces le dije que cuando viera algo extraño en el pececito me hablara, ¿sí? Yo sabiendo de antemano que el pobre pececito iba a durar 15 días máximo, ¿verdad? Entonces me habló para decirme que el pez estaba flotando panza para arriba y que estaba muy triste. Y me fui rápidamente, llevé
una cajita, puede ser una cajita de estas como de cerillos cuadradita, una cajita de plástico, de madera, de lo que tengan, ¿verdad? Y entonces me la llevé y sacamos al pececito y lo puse en una cajita y le dije a mi nieto que el tiempo de vida del pececito había llegado a su fin. Y entonces nos fuimos al jardín y lo enterramos y le dije, pero antes, ¿cómo se llama el pececito? ¿Cómo le pusiste? Y entonces ya me dijo y entonces le dije que todos, así como el pececito, todos nos vamos a ir un día, pero que teníamos que agradecerle el que nos haya acompañado, que haya hecho hermosa nuestra pecera, que nos haya dado compañía en esos días y que habamos podido hablar con él. Hasta le pusimos un nombre al pececito. Entonces, ahora el pececito ya se fue a un lugar mejor. Y claro, mi nieto tiene 5 años. Entonces, hice todo este rito para que fuera el primer contacto de él, para que no lo viera como una tragedia, para que lo viera como parte natural, sí, con cierto dejo de tristeza, con cierta añoranza por lo que se fue, pero no es ninguna tragedia, ¿sí? Claro, Que había que agradecer esa presencia en nuestra vida. Eso claro. fue lo que hice, ¿no? Poco a poco. Y creo que esto lo deberíamos de empezar a hacer todos de alguna manera en la casa. Ujú. Sí, porque creo que la pérdida que tenemos que afrontar, pues es esta pérdida física, ¿no? O sea, de ya no veo al pez, ya no nada cuando le digo su nombre o lo que sea, la interacción que puedas tener con el ser querido que queramos. Ujú. Sin embargo, sigue ahí toda la enseñanza, toda la luz que nos dio. eh, pues todos esos años en los que pudimos, o años o días o meses, lo que sea, que pudimos estar en contacto porque todas las personas, todas, venimos a enseñar. Así Todos es, somos maestros de todos así es, así es. Somos alumnos y y somos maestros. maestros. Así es. Así es, así lo considero. Ujú. ¿Y crees que, o sea, los papás que estén en situaciones difíciles de que su bebé o su hijo esté en la terapia intensiva, etcétera, que ya los doctores les han dicho, bueno, vamos a tener que empezar a hablar sobre qué vamos a hacer si es que su corazón deja de latir, etcétera? ¿Crees que esos papás deberían de tomar alguna acción como para prepararse para esa pérdida física o no? Esto es importantísima, importantísimo. Todos en la vida necesitamos algún tipo de contención, independientemente de que hablemos tanatológicamente o no. Sí, la contención es básica en esta vida, darla y recibirla. Claro. ¿Sí? Tener la humildad de recibirla y pedirla y tener la capacidad de darla. Sí. Eh, Mi formación es absolutamente en este tema de manera espiritual y me he llevado mucho a través del budismo, sin menospreciar, por supuesto, o denostar cualquier idea, sí, o ideología o práctica religiosa. Todos mis respetos para todos. Pero yo pienso que es más fácil llevar si entendemos que esto que vemos aquí, este cuerpo Ujú, es el vehículo con el cual yo me traslado, me transporto, hago, deshago, aprendo, desaprendo, pero que mi yo, es el conductor del vehículo, que este cuerpo va a llegar un momento en que ya no va a servir, ya no va a dar de sí, por la razón que sea, por una enfermedad crónica, por un accidente, por una muerte de cuna. No quiero saber qué. Este cuerpo va a dejar de funcionar porque vino a una misión corta, ujú, pero el yo, ese no muere nunca, ese ujú. regresa al origen, ¿sí? Exacto. Y con eso nos debemos de quedar. Mi hijo no está aquí físicamente, terrenalmente no está, pero él sigue
tan vivo como el primer día. Y claro. eso lo tenemos que aprender. Nos conectamos con ellos de otra manera, Así hablamos es, con ellos de otra manera, los sentimos de otra manera, pero el amor sigue tan vivo como el primer día. No es fácil de entender, no es un proceso fácil. Cuando la gente me hace favor de llamarme, de solicitar una terapia, una intervención, etcétera, lo primero que les digo es, no tengo varita mágica, ujú, ¿sí? Me gustaría tenerla, pero no la tengo. Pero te puedo acompañar en tu proceso si tú lo permites. Podemos ir despacio. No vas sola. Si tú quieres, vas conmigo, pero no hago magia, claro, ¿sí? Esto es porque en los momentos de mayor dolor, desolación, tristeza, es una desesperación que a veces entra, que quisiéramos que alguien viniera y nos hiciera algo y ya, estar bien. sí, sí, No, no se puede, pero lo pasado el tiempo, lo más hermoso es ver qué aprendizaje obtuvimos de eso, claro. cómo evolucionamos, cómo crecimos, cómo seguimos adelante. Porque quiero decirles una cosa que la tengo comprobada. Solo el dolor despierta el alma. Wow, qué bonita frase, qué profunda. Nos, nos construimos en base a las pérdidas, Así nunca a es, las ganancias. así es. Esto lo tenemos que saber, ¿sí? Eso es lo que te puedo decir. Y qué hermosa frase, ¿eh? Porque justo, bueno, yo también me gusta mucho como este conocimiento del ser humano, de la psique, de la parte como pues más espiritual. Y también a donde llega es la vida es gracias a la muerte, lo que decíamos desde un Por principio, supuesto, pero también las ganas de vivir es gracias a que falta algo, porque si tuviéramos todo, ¿qué ganas? O sea, ¿para qué te despiertas? Si no quisieras llenar algo o ganar algo, etcétera. Entonces, qué frase tan hermosa nos acabas de decir. Y sí, importantísimo el que concienticemos que como seres humanos no estamos hechos para estar solos, no estamos forjados para no necesitar de una aldea o pues sí, de esta red de apoyo tanto para la vida como para la muerte. Entonces, el acompañamiento es vital. claro, claro, es vital, pero hay que saber el momento. Claro, Sí, hay que saber el momento. Si me permites, yo te voy a decir, y lo quiero explicar, cuando muere alguien muy cercano, o cuando, y digo muere porque así nos entendemos todos. Para mí la muerte no existe, para mí es el tránsito. Pero si sí, digo cuando pienso igual que transita tú. alguien, no me van a entender. Entonces, Sí, pues hablo de muerte, ¿verdad? Eh, Simplemente yo lo viví. El hijo de una amiga o de una querida o de alguien muy cercano a mí, ¿sí? No saben la cantidad de cosas tontas que decimos y que escuchamos, ¿sí? sí, Porque no estamos preparados ni educados para eso. Y entonces llega la gente a verte y pareciera que los deudos son ellos, ¿sí? así Y es. te dicen cosas como Dios sabe lo que hace, no te preocupes, te queda otro hijo, vas a estar bien, o sea, cosas por el Qué estilo cosas, sí, eh, que uno sabe que lo dicen por ignorancia del tema, no por maldad, así ¿sí? es. Esto es tan importante saberlo, porque yo creo que el mejor acompañamiento, el mejor pésame que pueda haber es la presencia. Así es. No decir nada, no decir nada, sobre todo si no hemos experimentado la misma pérdida. No digamos nada, simplemente acompañemos, escuchemos. Eso es una ganancia
de veras invaluable. Claro, claro, la escucha activa. No estar Sí, pensando nosotros qué te necesitamos aportar, necesitas aportar el estar ahí. exactamente, así es. Ujú. Oye, y quería también platicar contigo esta parte de el dejar ir, porque muchas Ajá, veces como padres, pues estás a cargo de un niño, un bebé, un adolescente. En el caso del síndrome de Down, bueno, los cuidadores pareciera se quedan con esta carga de yo te cuido a ti, a pesar de que sean adultos, ¿no? Y entonces em, nos encontramos muchas veces los médicos en estas situaciones en las que la familia no quiere dejar ir. Nosotros los médicos, bueno, estamos muy, depende del médico, ¿verdad? Pero estamos muy en contacto con estas transiciones, estas muertes. Entonces, para nosotros es un poco más fácil verlo como este cuerpo ya no le es útil a este niño, a esa alma. Sin embargo, pues la mayor parte de la población pues no tiene esa, pues, ¿cómo será? Acercamiento. Y entonces luchan y luchan y luchan, no, sigan haciendo todo y siguen haciendo todo. Y ahí entra mi pregunta, que es, ¿qué parte o cómo se ve el dejar ir? ¿Es amar o entra dentro como de una capsulita de odio? O sea, porque pareciera que ajá. tienen como mucha culpa de decir, es verdad, vamos a dejarlo ir. Bueno, esto se debe a los apegos, obviamente. Somos Sí, seres de apegos, porque socioculturalmente así nos construyen, sí. ¿sí? El apego a la madre, al padre, a la casa, a los amigos, a la bicicleta, al triciclo, al carro, a la moto, a la escuela, a Sí, la universidad, al título, ¿sí? sí. Apegos, apegos, apegos. Pareciera de repente, en este pleno siglo XXI, pareciera que tenemos que tener para poder ser. Ujú. Y entonces eso nos crea más apegos y de mayor tamaño. Yo, después de lo aprendido, después de lo vivido, de lo trabajado, estoy absolutamente convencida que la partida de un hijo es el mayor pacto de amor. Y me podrás decir, estás loca, Rocío, ¿cómo que el mayor pacto de amor es la partida de un hijo? Sí, les voy a decir por qué. Cuando yo lo entendí, cuando yo lo viví, automáticamente, sin que nadie me dijera, se acabaron los apegos y solté. Todos sabemos que la pérdida de una madre, pues es muy fuerte, es nuestro vínculo primario, es quien nos pare y nos enseña el mundo, es nuestra fuente nutricia. A una madre siempre la vamos a necesitar. A una madre está presente día y noche y le consultamos y nos regaña y nos enseña y nos da y nos quita. Una madre es una madre, ¿sí? Sí, ¿Y por qué digo esto? Porque el mayor pacto de amor fue haberle evitado a mi hijo el que él me despidiera a mí. Y por ese amor tan inmenso, preferí yo despedirlo a él para que él no sufriera mi despedida. Por qué bonito. eso digo, que el mayor pacto de amor es evitarle al hijo esa pena y asumirla a nosotros. Yo no quise que mi hijo sufriera. Yo no quise que mi hijo pasara por eso. Y entonces yo lo despido a él, lo honro con el mayor pacto de amor. Le evité ese sufrimiento y lo asumí yo. Y en ese momento deja de ser sufrimiento y se convierte en un pacto de amor. Qué bonito. Claro, Y hay que trabajarlo. claro, sí, porque, bueno, la culpa es algo que nos regresa hacia las leyes intrínsecas de la sociedad, ¿no? Y entonces, la ley intrínseca dice que los hijos deben despedir a los padres. Y entonces, al ser al revés, los padres entran en un estado de culpa, de no, ¿cómo va a ser que mi hijo
se vaya antes que yo. O sea, como que eso es algo que no podemos entender, pero por esto que pues ha pasado de generación en generación porque es lo que más vemos, es lo que más suele suceder, ¿no? Pero también hay mucho amor en el decidir, ya no quiero que sufras, está bien. Así es, así es. Pero en esto que dices, de Ujú, manera muy personal, por supuesto, me parece una cantidad bastante fuerte de soberbia. ujú. ¿Quién soy yo? Para ¿Quién decidir, soy yo para decir si claro, él se va primero o yo me voy primero? claro, ¿En qué libro, en qué código, en qué artículo, en qué Biblia dice que los padres se van primero? ¿Sí? ¿Quién soy yo para decir quién se debe de ir primero? ¿Quién soy yo? ¿Sí? Para decir si vivió mucho o vivió poco. claro, De exacto, ninguna manera, de ninguna manera. exacto. Yo soy una arenita más en esta inmensa playa llamada vida y tengo que vivir lo que me toca, tengo que sortear y aprender de lo que el universo me está enviando para Sí, aprender y para evolucionar. Yo no soy nadie para decir si se fue a tiempo o a destiempo. claro, exacto. Se nos fue muy temprano por, según quién. Claro, y que es temprano, ¿sí? Exacto. Sí, Es cuestión de y qué misiones. hermoso, ¿eh? O sea, porque fíjate, todo lo que pensamos como sociedad, todo lo que viene como ya instalado en ese chip cultural, lo acabas de desmenuzar en una pregunta. ¿Por qué? ¿Y quién eres tú para decidir? Claro, exactamente. Y eso conlleva a mucha soberbia, mucho ego, Así es, ¿sí? Si realmente supiéramos que nuestra auténtica construcción es amor, soltaríamos todas estas hechuras socioculturales. claro. Sí, 100%. Y una vez que alguien, una pareja ha perdido un hijo, ¿cuáles serían las acciones que tú, eh, pues en tu haber profesional, has visto que les ayuda más para tramitar esta pérdida? Primeramente, llorar su pérdida, ¿sí? Llorar. Llorar juntos porque los atraviesa un mismo dolor, ¿sí? El hijo. Yo no soy partidaria de que las parejas se vaya uno a llorar al baño y el otro a llorar a la cocina para que uno no vea al otro, Ujú, ¿sí? Porque están atravesados por el mismo dolor. Tanto ama el padre al hijo como la madre lo ama. Y esto los puede confortar y los puede ayudar a buscar, a empezar a buscar ayuda. ¿Sí? ujú. He conocido padres que dicen, yo no puedo llorar delante de mi mujer porque no quiero que sufra. Y entonces sufre más la mujer porque piensa que al padre no le ha dolido tanto la pérdida del hijo y viceversa. Claro. Y entonces empiezan abrirse brechas de falta de comunicación verbal, ¿sí? Y falta de malos entendimientos. Entonces, yo considero que lo primero que tienen que hacer es estar solos y llorar, llorar mucho, juntos, abrazarse, como cuando recibieron a ese niño, ¿sí? Lo trajeron juntos y juntos lo despidieron. Entonces, tiene que ser lo mismo y posteriormente tiene que haber alguien en el contexto en que les diga, oye, ¿y por qué no buscas ayuda? Difícilmente los padres que están inmersos en este dolor van a decir, ¿qué te parece si vamos a terapia? No, no es cierto, están muriéndose del dolor, ¿sí? Tiene que ser alguien del contexto amistoso, familiar, laboral, quien se acerque con mucho cuidado y Ujú, digan, ¿por qué no buscan ayuda? Am, esto tiene que ser muy delicado. Cuando yo tuve la experiencia de despedir a mi hijo, llegaba mucha gente y me decía, te recomiendo al mejor tanatólogo.
tienes que irlo a ver. Y yo volteaba y les decía, ¿perdí a un hijo? Y me dicen, no, entonces no me sirve. Y Mm, llegaba otra amiga y me decía, conocí a una tanatóloga que te va a encantar, ¿no? Es buenísima. Y yo volteaba y le decía, ¿perdió un hijo? Y me decía, no. Y entonces yo decía, no me sirve, ¿sí? Eh, Hasta que llegó alguien y me dijo, yo no sé si te sirva o no, pero creo que es importante que lo escuches. Y accedí. Así entré en el camino de la espiritualidad. Así entré en contacto con el gran Emilio Carrillo, así entré en contacto con Miguel Ganem, grandes maestros de espiritualidad y budismo. Así entré en pegarme a Amazon para comprar libros, aprender, consultar, ver y seguir en este camino. Sí, sí, la ayuda viene, pero difícilmente van a ser de ti si te da lo mismo que amanezca o que anochezca. claro. Sí, y ahí entra muy importante ese papel de la comunidad del que hablábamos, ¿no? Así es, así Y, es. y me parece algo hermoso lo que dices de llorar juntos, porque muchas veces creemos en esta frase de corazón que no ve, corazón que no siente, que es una Ujú. frase, siento, llena de mentira. O sea, no hay más sufrimiento o no hay algo más fuerte que estarlo viviendo. Ya lo vives. Entonces, si ya lo vives, ya estás en ese camino, pues lo que queda es hablarlo y es llorarlo y es acompañarse, Así es, porque ya lo estás viviendo. O sea, ya estás así en lo es, peor que puedes estar pasando. así es, así es. Me parece importantísimo esto. ¿Cuántas veces no hemos sabido de cuando llega un hijo con una condición especial, que para mí son una bendición, ¿sí? Cuando llega una enfermedad lamentable como el cáncer, cuando llega una enfermedad crónica, cuando parte un ser querido, las parejas en vez de unirse se separan, Sí, ¿sí? Entonces, para mí es básico que así como gozan sus triunfos y sus ganancias juntos, también se abracen y lloren en estas aparentes pérdidas juntos. así es. Me gustó ese aparentes. Así es. Oye, y hablando del duelo, hemos escuchado muchas versiones de cómo se debe de ver un duelo. Que si es lineal, que si debe de durar tanto tiempo, que si mil cosas, ¿no? Que a mí me parece no, pues no son apegadas a la realidad, porque cada quien es un individuo, cada quien tendrá sus herramientas o no, etcétera, para atravesar ese duelo. Pero quiero que nos platiques un poquito tú, si hay alguna normalidad de cómo atravesar un duelo, si hay una regla absoluta de cómo atravesarlo. Considero que no hay ninguna regla. La regla es atravesar el duelo. La regla es confrontar el dolor y el miedo. Esa es la única regla. Cada quien somos un universo, cada individuo es un universo de experiencias, de emociones, de sentimientos, de dolores, de triunfos. Entonces, el poder decir esto es lo correcto me parece una falta de respeto absoluta y total. Es Sí, como cuando me dicen, oye, ¿quién es el mejor terapeuta? Aquel con el que te entiendas. Ese es el mejor claro, terapeuta. ¿Quién es el mejor pediatra? Aquel con el que resuenes, con el que surja la empatía por tu hijo. Ese así es el es. mejor pediatra. Entonces, empezando por Elizabeth Kubler-Ross, ¿sí? La gran maestra, ¿no? La mujer que enfrentó a la muerte de una manera diferente. Empezando con ella, nos puede dar las bases. Sí, del conocimiento, voy de acuerdo, estas etapas diferentes del duelo, pero cada quien las va a vivir de una manera diferente. Cada quien nos vamos a enfrentar. Ahora, el tiempo no lo sabemos tampoco.
Que sí hay conductas atípicas que tenemos que tener atención, sí las Claro. hay, Ujú. desgraciadamente, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que poner mucha atención. Estas familias que lleva el hijo, lleva 6, 7 años de haber marchado de aquí y sigue su recámara intacta y todos los días tienden la cama y arreglan y ordenan la ropa del hijo y no se quieren deshacer de ella, estas familias que todavía le ponen en la mesa el plato para la comida, pueden considerarse conductas atípicas en un momento dado, no para la generalidad, sino esto lo único que hace es agrandar el sufrimiento. Ojo, estoy hablando de sufrimiento y no de dolor. Sí. ¿Sí? El sufrimiento es una construcción mental, el dolor es una realidad ante un suceso absolutamente inesperado. Qué ¿Sí? interesante. Entonces, sí hay diferencias de conductas atípicas, por supuesto, pero yo jamás me atrevería a decirle a alguien, si no pasas tu duelo en un año, estás mal, ve al psiquiatra. No, 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 ¿por qué? Existe todo un contexto atrás de esto, como una estructura familiar, como estas lealtades ocultas, como Ujú. los pactos en familia, los contextos familiares, los vínculos, los apegos. Existe todo un contexto atrás, ¿sí? Que me va a decir a mí cómo debo de manejar el duelo con esta persona o esta otra. Ujú. Cada quien tiene su tiempo. No todos despertamos al mismo tiempo, ni todos dormimos a la vez. Así Cada es. uno tiene su tiempo. Para lo que para mí puede ser doloroso, para alguien más puede ser insufrible. Lo que Claro. para mí puede ser llevadero, para alguien más necesitaría un apoyo de medicamento. Somos una gama infinita de opciones alternativas, ninguna más o menos valiosa que la otra. De Simplemente acuerdo. somos diferentes. Y en eso nos tenemos que basar cuando se trabaja en acompañamiento de duelo, tiene uno que ser de verdad lo más delicado posible, lo más sutil, lo más empático, ¿sí? Ujú. Porque cada uno es un ser diferente. Sí, y te quería preguntar, Rocío, para los que nos escuchen, que tal vez estén acompañando a alguna pareja que tenga alguna pérdida, ¿cuáles serían las banderas rojas por las que nos tendríamos que preocupar? O tal vez sí insistir o sí decirles como, oye, creo que sí, estaría bien que buscaras ayuda profesional. ¿Ya están recibiendo algún tipo de acompañamiento estas personas? No, pensando en que no están recibiendo Ah, nada, ¿cuáles serían las banderas rojas de alguien más, de alguien externo a la familia? A decir, sí, oye, necesitas ayuda profesional. mira. Hay muchas banderas rojas, pero yo quiero comentarles, si me llegaran a escuchar en algún momento los padres o las madres que están atravesando por la pérdida de un hijo. En una ocasión llegó un chico de 16 años a verme porque había muerto su hermano de 19 años, y llegó con la madre, llegaron juntos. Y entonces la madre lloraba y la madre se quejaba y la madre no encontraba ningún sentido a su vida. Y el chico volteó y me dijo, bueno, yo estoy peor. Le dije, ¿por qué consideras que estás peor? Dijo, porque mi madre perdió a un hijo, pero yo perdí a mi hermano y a mi madre. Mm. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Sí, hay banderas rojas. Por ejemplo, si después de determinado tiempo de llorar, ¿sí? Nos aislamos, atentamos contra nosotros. Atentar contra nosotros no significa ideación suicida, nada más, sino Ujú. dejar de comer, Claro. dejar de levantarnos de la cama, dejar de bañarnos, ¿sí? No querer hablar con nadie, empezar a hacer cosas totalmente contrarias a lo que siempre hemos hecho.
em, empezar a tomar medicamentos por nosotros mismos, auto recetarnos, que lo más seguro es que van a ser medicamentos apócrifos o medicamentos, no sé, del mercado negro, no sé, ¿verdad? Porque para esto tendría uno que ir a una consulta Recetas, psiquiátrica claro, para que me medicaran un antiansiolítico, antidepresivo, etcétera. Esto no es malo, no, esto no es malo si lo hacemos con orden, ¿sí? claro, Habrá gente que lo requiera, pero todo aquello que se salga del marco de la normalidad en mi contexto es una bandera roja, ok, ok, perfecto, ¿sí? No todos los contextos son iguales, por eso digo, lo que se salga de mi contexto es una bandera roja. de acuerdo. Ujú. Oye, qué hermosa plática. Me parece que, bueno, espero les ayude mucho a varias familias y muchas familias que también acompañen a otras familias, ¿no? Porque repito, somos una comunidad. Para eso, o sea, aquí estamos porque así somos los seres humanos. Así Entonces, es, antes de irnos, Rocío, me encantaría que nos dejaras con una frase. cómo no. Si me permites, quiero agregar a esta parte que dices de acompañamiento, cada vez que acompañamos a sanar a alguien, me acompaño y me sano yo. ¿Sí? Esto es la magia del dar. En el dar nos damos, Qué ¿sí? hermoso, es súper cierto. Esto es hermoso. Y quisiera dejarlos con una frase que a mí de manera personal me encanta. Me encanta porque acordémonos que estamos aquí. Es un breve espacio. Sí, Somos lo que caminamos entre dos puntos. Procuremos ser lo mejor que podemos, procuremos dar lo mejor que tengamos, procuremos caminar seguros, transmitiendo amor, porque somos eso, somos amor. Llámale como quieras, a tu creador, en quien creas, en quien no creas, llámale lo que sea. Somos el amor más puro. Por eso, si somos lo que caminamos entre dos puntos, caminemos con amor. no, ay, qué hermoso. Rocío, es que yo también creo así. Creo que Me da todos mucho gusto. estamos, sí, creo que todos estamos hechos de amor. Y si basamos nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestro actuar en amor, no hay manera de equivocarnos, porque eso somos. O sea, es lo que vinimos a hacer y es lo que nos va a ir dirigiendo por el camino que tenemos que transitar. Así es, así es, así es, Ay, Rocío, Alejandra. muchísimas gracias por esta plática, de verdad, muy ilustrativa, hermosa. Espero que dé cabida a la reflexión y que podamos acompañar a más personas. Si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo te pueden encontrar? Primeramente hacemos contacto por mail para conocer la situación. Yo hablo, les hablo, me mandan su teléfono, yo hablo, veo en qué condiciones estamos, etcétera. Si necesitan algún otro tipo de soporte, comprenderás que en este caminar somos todo un equipo interdisciplinario. Sí, si necesitan alguna ayuda de medicamento, con mucho gusto, hay una psiquiatra con la que siempre estamos caminando juntos. Si necesitan la intervención de un médico, también, vaya, caminamos todos juntos como debemos de caminar siempre en la vida. Entonces, cualquier cosa, aunque no quieran mis servicios profesionales, cuando quieran consultar algo, cuando quieran que les proporcione el libro, el nombre de algunos libros, los que me han hecho a mí avanzar, cuando me quieran, estoy para servirlos. No, esto no implica ninguna consulta ni ningún costo, por favor. Ay, qué Si amable. no, si sirvo de algo, adelante, ¿sí? Muchísimas gracias, Rocío. Bueno, dejamos tus datos ahí en la descripción del podcast. Ahí Sí, dejamos, perdón, ahí dejamos tu mail escrito para que te puedan contactar. claro que sí. Muchísimas gracias, Alejandra. Si en algo te puedo servir nuevamente,
cuenta conmigo. Muchas gracias. Estoy convencida de que tenemos que caminar juntos en este andar, en esta vida, ¿sí? Para algo son las experiencias, para volverlas conocimiento y compartirlas. Si no, qué tristeza. Así es. ¿Sí? Muy Te bien. envío un abrazo con muchísimo Igualmente. cariño. Te deseo lo mejor. Sé que lo mejor Gracias. está por venir, ¿sí? Y bueno, sé que nos vamos a volver a ver. Un abrazo Así con sea. muchísimo cariño. Gracias, Igualmente, Ale. Rocío. Hasta Adiós. luego. Bye. Esperamos que la información les haya servido y recuerden siempre consultar cualquier inquietud con su médico. También tenemos disponible nuestro directorio de especialistas en toda la República en nuestra página de internet red-downmexico.org. Nos pueden encontrar en Instagram como red-down-mx y Facebook como Red Down México. O bien, mándanos tus dudas a contacto@red-downmexico.org. Este podcast es únicamente informativo y no sustituye una consulta médica o terapéutica. Nos vemos en el siguiente episodio.